La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha convertido en un espacio importante que alberga buena parte de la denominada flora urbana, es decir, remanente del bosque que aún queda en la capital. Hoy conoceremos varias de las especies que predominan en Ciudad Universitaria, así como su importancia tanto ecológica como económica. Haremos un recorrido por este campus en compañía de investigadores y estudiantes de la carrera de Biología. Nos acompaña la doctora Lilian Ferrufino, además de los licenciados Olga Pineda y Olvin Oyuela, y estudiantes que están en formación en esta unidad académica. Ellos nos guiarán en este recorrido para conocer la riqueza natural con la que cuenta la UNA. Doctora. Buenos días y bienvenidos a este documental que nos han hecho acerca de la flora nativa de Ciudad Universitaria. Realmente que este es uno de los pocos parches de bosque seco que tenemos en la zona urbana. En este caso, pues vamos a conocer algunas de las especies que están presentes en el campus, en la ciudad universitaria. No van a ser todas las especies. Actualmente, pues tenemos registradas cerca de 172 especies y en este caso vamos a hablar en particular de los árboles. Sin embargo, pues nuestra ciudad universitaria tiene arbustos, tiene hierbas, ¿no? Lianas, que también son de importancia ecológica y económica para la sociedad. Iniciaremos esta caminata frente al Palacio de los Deportes, en uno de los espacios más grandes de bosque que existen en esta universidad. Actualmente pues ustedes estamos en la época seca, van a encontrar algunas de ellas que han perdido sus hojas, que es parte de alguno de los árboles que son caducifolios. ¿Qué significa que sean caducifolios? Caducifolio significa que estos árboles pierden sus hojas en la época seca. Entonces quizás algunos de ustedes van a decir que seco que está, pues no es que está seco, es parte de este tipo de ecosistemas que es el bosque seco tropical. Muy bien, y iniciaremos entonces. ¿Con qué especie? ¿Conociendo qué especie? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el guanacaste, comúnmente llamado, ¿verdad? Es una de las especies más importantes. Isabel nos va a informarnos acerca de esta especie. Es una de nuestras estudiantes de la carrera de Biología. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca del guanacaste. Nombre científico Enterolobium cyclocarpum, es parte de la familia Fabaceae. Como pueden ver, es un árbol muy alto, puede medir 20 hasta 40 metros de alto. El tronco es grisáceo pardo y como podemos ver está bastante ramificado. Las flores son inflorescencias axilares, son color verde claro, pero tienen bastantes... Aquí podemos ver inflorescencias inmaduras todavía. Estas inflorescencias presentan estambres blancos numerosos, que es lo que nosotros podríamos tal vez percibir que son las flores, pero en realidad son los estambres. Son bastante parecidos a las inflorescencias en las dormilonas, como las conocemos. Ahora, ¿Este que tenemos aquí? Sí, ahora vamos con los frutos. Esto es lo característico del guanacaste. De hecho, guanacaste viene del náhuatl, que significa cuatil, árbol, y nacastli, que significa oreja. Entonces lo podemos percibir como árbol que escucha o árbol orejón. Las inflorescencias son unas vainas bastante gruesas. Este está inmaduro, pero nosotros lo conocemos también de un color café oscuro. Son leñosas y pueden albergar de 10 hasta 20 semillas en cada una. Estas semillas son grandes y son café y presentan un aro café claro distintivo. Y tienen bastante importancia maderable, al igual de que en algunos lugares inclusive es comestible y también se lo dan a el ganado en ciertas partes de Centroamérica y de México. Es decir, que aquí tenemos una de las orejas del guanacaste. Una de las orejas, exacto. Eso yo no lo había... Sí, es un fruto en forma de oreja. Es un fruto en forma de oreja.
valdría un poco agregar que esta es una de las especies que está un poco amenazada, primero porque pues anteriormente se cortaba para madera y actualmente pues la municipalidad ha regulado mucho el corte de este árbol. Aparte de eso, pues el guanacaste es una de las especies que tiene un porcentaje de germinación muy rápido, ¿verdad? Tiene muy alto, perdón. Y en este caso, pues nosotros podemos recoger las semillas, llevarlas a nuestros patios y pueden ver de que realmente ellas germinan muy rápido y en un corto tiempo, ¿no? Ya hemos hablado del guanacaste, que es Enterolobium cyclocarpum. Ahora pues Gerardo nos va a hablar de una especie que no es una fabácea, sino que es una bignoniacea, que es otra de las familias muy predominantes en los bosques secos, que es Tecoma stans. Les voy a hablar sobre el Tecoma stans, más conocido comúnmente como el San Andrés. Perteneciente a la familia Bignoniaceae. Es un árbol o arbusto pequeño de 1, 10 hasta 20 metros de altura. Como pueden observar, es de hojas compuestas opuestas, imparipinnadas. Y también podemos observar que tiene una inflorescencia en racimo de aproximadamente 20 flores, en su garganta consta de 7 líneas rojas de un color amarillo vivo. Es una planta naturalizada, proveniente de México. Se dispersa por anemofilia, que significa anemofilia, es una dispersión por el viento. Lo más llamativo de esta planta se podría decir que son sus flores de característica amarillo. Esas características que ustedes pueden ver en la flor, que son estas marcas de color naranja, le ayudan, indican o guían a lo que es al polinizador, ¿verdad? Entonces, como esa es una flor que es en forma de campana, entonces el néctar se encuentra en la base de la flor, entonces en este caso esas marcas, esas líneas que vemos ahí, guían al polinizador para decirle dónde es que se encuentra el néctar, que es el azúcar, ¿verdad? Que es prácticamente la recompensa que va a recibir el polinizador y es lo que le va a regalar la planta, ¿no? En este caso. Entonces, estas es una especie bien interesante en nuestro campus universitario porque es una planta que es naturalizada. Eso quiere decir pues que prácticamente se ha dispersado prácticamente en todo el campus y una de las cuestiones bien interesantes es que también en todo Tegucigalpa, incluso lo podemos ver hacia lo que es la parte sur de Honduras, lo que es La Venta, Sabana Grande, ¿no? Y es por su tipo de dispersión, por su síndrome, ¿no? Que es a través del viento. Entonces, como tiene unas semillas aladas y produce grandes cantidades de semilla por fruto, que ustedes lo pueden ver acá, este es su fruto, que es una silicua, es como un tipo de cápsula que se abre, se parece una vaina, pero no es una vaina, ¿no? Cualquiera dicen que podía ser una fabácea, pero tampoco no es una fabácea, que es la familiar a lo que es el frijol, ¿verdad? Pero es otra familia que es la familia Bignoniaceae. Entonces aquí tenemos semillas aladas que pueden volar a grandes distancias, ¿no? Y eso hace que colonicen cualquier espacio, cualquier nicho, ¿verdad? En cualquier parte del ecosistema, ¿no? Pero sí son plantas que les gusta mucho, que habitan en lo que es en el bosque subtropical y el bosque secotropical. Conozcamos a continuación una especie por cuya existencia se creó el Jardín Botánico de la UNA, ya que fue encontrada en los predios del edificio de biología. Ha sido considerada una especie endémica de Honduras, aunque también se ha reportado el hallazgo de esta en países vecinos. Nos referimos al Oncocarpus santuari, llamado así por haber sido localizado en zonas aledañas al santuario de Suyapa. Bueno, en este momento vamos a observar el árbol Oncocarpus santuari, que se encuentra por este lado. Bueno, estamos frente al Oncocarpus santuari. Es un árbol perteneciente a la familia Fabaceae.
Es un árbol que anteriormente se creía que era endémico, o sea que solo pertenecía a esta área, pero se ha reportado en otros países como El Salvador, en Nicaragua y México. Ahora se le llama que es mesoendémico por estar en esos otros países. El nombre del Oncocarpus sanctuari viene porque fue encontrado en el santuario de Suyapa, de ahí su nombre sanctuari, y pues la especie que fue la original pues está guardada en el herbario del Zamorano. Esta especie pues tiene hojas que son compuestas también como típicas de la familia Fabaceae, presenta vainas, sus flores en racimos, son flores de color púrpura y tiene una característica que siempre tiene esa formación de agallas, que es una interacción entre insectos y la planta. Entonces se forman como unas especies de nudos, que esas se le llaman agallas. Es una especie que está en peligro crítico, lo que significa que esta especie está como en peligro de extinguirse de forma natural, entonces en su forma silvestre. Una consulta, en los demás países donde también se ha descubierto que existe, ¿se le llama del mismo nombre o qué nombre científico tiene? Se le habían puesto sinónimos, que es otro nombre parecido, un Oncocarpus, pero con otro epíteto, que sería la especie, pero después con más estudios se llegó a la conclusión que era el mismo, el Oncocarpus sanctuari. Porque ese nombre que tiene es justamente por haber sido encontrado en esta zona, ¿verdad? Cercana a donde está la Basílica de Suyapa y justamente en Ciudad Universitaria. Entonces, por haber sido el primer lugar donde se reportó, siempre quedó con ese nombre. Excelente. El Oncocarpus sanctuari es una planta que, igual de la que hemos estado observando, una planta emblemática, y su mayor población se encuentra en lo que es estos parches que estamos el día de hoy observando, en lo que es Ciudad Universitaria. Tenemos una población arriba de los 100 individuos y hay muchas características propias de él. Solo se encuentran en lugares inclinados, donde a inclinaciones arriba de los 45 grados. Actualmente la Escuela de Biología coordina una iniciativa de reforestación. Se espera sembrar unos 100 árboles de esta especie como seguimiento al proyecto de remodelación del edificio C3. Los biólogos conocen lo importante que es reforestar haciendo uso de especies nativas. Este es un ejemplo cómo se debe de hacer un tipo de reforestación a través del uso de especies nativas. ¿Por qué? Una especie nativa ya está acostumbrada a crecer en este tipo de condiciones climáticas. Cuando nosotros colocamos una planta que no es de este tipo de ecosistema, va a costar que se adapte al medio. Entonces es un ejemplo típico lo que estamos haciendo con lo que es la reforestación, con lo que es el Oncocarpus sanctuari. Cabe recalcar que como el Oncocarpus, los chapernos, como nos hablaba Olga, ¿verdad? Que así se conocen comúnmente en lo que es El Salvador, Nicaragua y aquí en Honduras, son especies que se encuentran particularmente en los bosques secos. La familia Fabaceae, vamos a hablar de otras especies también de la misma familia, es una familia muy representativa de los bosques secos. Entonces, son plantas que no necesitan mucha agua, o sea, están prácticamente adaptadas a estos tiempos de época seca donde la cantidad de lluvia es muy poca. Entonces, ¿por qué no usar estas especies que sin necesidad de mucha agua, ¿verdad? Sin necesidad de mucho cuidado, ¿verdad? Se puede hacer lo que es la reforestación. Nuestra unidad de investigación, lo que es el herbario y en particularmente la Escuela de Biología, está apoyando lo que es una iniciativa que es la reforestación usando lo que son especies nativas. Entonces motivamos a la población de dejar de usar especies exóticas, especies introducidas para la reforestación y hacer uso de algunas de estas especies nativas, ¿no? No precisamente tienen que ser endémicas, propias o que solamente puedan crecer en un sitio exclusivo, pero lo más importante es usar especies que estén adaptadas a su ambiente y a su nicho, ¿no? Como en este caso el bosque seco, ¿no? Vemos aquí lo que yo llamaría manchas. Uno podría decir es una plaga. ¿De qué se trata lo que se ve aquí en la...? Bueno, lo que estamos observando son conocidos como líquenes, que es una asociación entre un alga y un hongo, y forman estos
estas manchas que usted menciona, y esto es muy característico de este tipo de árbol, que se encuentra en toda su corteza, igual que el color oscuro que tiene en la corteza, por eso se le llama chaperno negro en ese color. ¿Pero eso no es perjudicial? No, no es perjudicial, en realidad no le afecta en nada. Él toma los nutrientes de la alga que tiene. Entonces ella realiza la fotosíntesis, por así decirlo, y ahí es donde se toman los nutrientes. En realidad solo están ahí lo toman como un sustrato para poder Y estar. es algo bien importante porque los líquenes son indicadores de aire limpio, de aire puro. Entonces, si nosotros encontramos estos líquenes, como Olga nos hablaba, que es una asociación de hongo y alga, eso quiere decir que el aire que nosotros estamos respirando en Ciudad Universitaria es un aire limpio, ¿no? Entonces, ellas son indicadoras de aire limpio, así como las algas son indicadoras, en particularmente las diatomeas, son indicadoras de aguas limpias, pues los líquenes son indicadores de aire limpio. Esta especie es una por la cual como universitarios y hondureños deberíamos sentirnos orgullosos y preservarla, cuidarla. Sí, es una especie que es muy importante para el área, entonces es algo que sí se debe de cuidar. Por eso, como le mencionaba la doctora Ferrufino, se están haciendo esas germinaciones a través de ciertos proyectos para poder hacer esa reforestación, ya que, como les decía, está en peligro crítico de perderse en su estado silvestre. Entonces eso, bueno, la población va mermando. Aquí en Ciudad Universitaria tenemos alrededor de 100 individuos, así que es muy poca. Antiguamente habían más en casi todo el área de Suyapa y por estos rumbos, pero ahora ha disminuido bastante por la urbanización. Según los investigadores, el Oncocarpus santuari posee un elevado valor social y científico, por lo que es vital continuar desarrollando estudios para comprender aún más su biología. Bueno, nos encontramos ante lo que es este árbol, es de la familia Fabaceae, es una planta conocida como champerno blanco, su nombre científico es Albizia dinocéfala, tiene características muy peculiares al encontrarse en lo que son los bosques secos. Podemos ver que sus hojas son compuestas. Algo que caracteriza a este grupo de plantas es que tiene la presencia de un ensanchamiento en los peciolos. Ese ensanchamiento en los peciolos es muy característico de este grupo de las fabáceas. Tiene sus hojas compuestas. Una de las características también de sus hojas es que en la parte de arriba, la parte del haz, es bastante brillante. Esa característica es bastante peculiar. El polvo no se adhiere fácilmente al estar creciendo en un bosque seco. También podemos ver lo que son sus frutos. Es un fruto en forma de legumbre. Sus semillas, podemos encontrar entre unas 10 a 12 semillas en cada una de estos frutos. Y el proceso es una planta que es dicotiledónea, tiene 2 cotiledones sus semillas, y eso hace que su germinación tenga una alta tasa de germinación y una incidencia bastante importante para la propagación. Tiene su nombre común al encontrarse en los bosques secos, tiene su nombre común como champerno blanco, tiene muchos usos importantes. El principal uso es maderable, su madera es muy apetecida, los campesinos lo utilizan mucho como leña, pero también su madera es bastante de color, entonces para hacer trabajos de carpintería es muy utilizado. Si hablamos de esta, por ejemplo, de esta especie, en el resto del país, ¿qué tan común es? Esta especie es muy característica en los bosques secos subtropicales. Donde tenemos bosques secos subtropicales, lo que es Comayagua, un poco lo que es Tegucigalpa, un poquito el Paraíso, algunas partes de Choluteca, Valle, La Paz, es donde más o menos vamos a encontrar este tipo de especies. Característica de los bosques secos. Muy bien, y lo que parece que estuviera seco, más bien es el fruto. Lo que parecen hojas secas, más bien es el fruto. Es el fruto. Entonces también tenemos el proceso de maduración. Este sería un fruto inmaduro, ya que cuando tenemos ya alcanzado la madurez, esto ya está listo, esto se abre. En algunos casos
podemos ver acá en el suelo que cuando cae con el sol, ya esto hace que las semillas fácilmente se puedan salir. Entonces es un proceso ya tiene dos fisuras donde la vaina se abre, en este caso la legumbre se abre y sus semillas fácilmente son esparcidas. En algunos casos hasta en el árbol se pueden abrir la legumbre, se abre, la semilla cae y es más fácil lo que es la germinación de la semilla. En Ciudad Universitaria se han realizado varios inventarios de flora y fauna para contribuir con los estudios de impacto ambiental previo a cualquier construcción y así tener un mejor manejo de los recursos naturales existentes en nuestro campus. Este es el árbol conocido como árbol de capulín, una especie emblemática de lo que son los bosques secos de Honduras, una especie con mucha importancia ecológica debido a que sus frutos sirven de alimento de muchas especies de lo que son murciélagos. Y podemos ver que su polinización la realizan lo que son avispas, que son las encargadas de llegar a polinizar sus flores. Podemos ver que sus flores tienen 4 o 5 pétalos, son de color blanco y sus estambres son llamativos porque son de un color amarillo. Eso hace que el polinizador se acerque a realizar lo que es el proceso de polinización. Y como miramos los frutos son ricos en azúcares. Esa fructosa que se encuentra dentro de lo que es el fruto, podemos ver que tiene muchas semillas, son numerosas semillas las que podemos encontrar dentro de este fruto. Esto es lo que el murciélago llega por la riqueza de lo que es su néctar. La fructosa que se encuentra dentro del fruto es lo que hace que sea un fruto apetecido por lo que son los murciélagos y también cumple un papel ecológico los murciélagos al dispersar lo que son las semillas por el bosque. Así como Muntigia, Calabura, hay otras especies de solanáceas que son familias del tomate, ¿no? Que en este caso también son alimento para los murciélagos. Eso que nos quiere decir que aquí no solamente pues hay plantas, ¿verdad?, que solamente sirven para dispersarse o que tienen una importancia económica, sino que también tienen una importancia ecológica. ¿Por qué? Porque es una interacción entre la planta y el animal, y en este caso con los murciélagos, que esos murciélagos que comen frutas se llaman murciélagos frugívoros. Entonces son murciélagos que les gusta alimentarse de frutas carnosas, como bayitas, como en el caso de Muntigia calabura, que tiene unos frutos carnosos de color rojo, y entonces en este caso son muy ricos en azúcar, y eso es lo que ellos buscan para poderse alimentar. Entonces, no solamente esta especie es de importancia para los murciélagos, sino que hay otras especies que también nosotros tratamos de proteger para que, digamos, con la cadena alimenticia de otras especies animales que son de importancia económica de importancia ecológica, perdón, para nuestro bosque aquí en Ciudad Universitaria. En nuestro recorrido para conocer las especies de plantas más emblemáticas en Ciudad Universitaria, nos encontramos a un grupo de estudiantes de biología en una de sus prácticas de investigación. Ahorita estamos observando cómo los estudiantes de la clase de ecología general están haciendo un estudio en lo que es uno de los fragmentos de bosque de Ciudad Universitaria. En este caso son estudiantes que están entre tercer, cuarto año de la carrera de biología. Si ustedes pueden observar, es impresionante, no hay necesidad de viajar largas distancias para ir a hacer un estudio. Ellos todos los trimestres realizan estudios muy cortos en lo que son los fragmentos de bosque de nuestra universidad, ya sea aquí enfrente de lo que es el edificio J1 o si no en lo que es el área, la parte de atrás donde están todos los edificios de mantenimiento. Ellos también ahí realizan estudios, hacen estudios
ahorita están estableciendo parcelas y a la misma vez colectan las plantas, colectan todo lo que observan. En este caso pues pueden colectar insectos, si es un caso pues los observan y en es bien interesante porque cualquiera diría que en Ciudad Universitaria no es un espacio para estudiar, sino en Ciudad Universitaria todavía tenemos mucho que estudiar y no nos quedaríamos cortos no solamente con una lista de especies vegetales, sino que también con listados que son la línea base para la investigación aquí en Honduras. Ellos en este caso pues analizan cómo se comporta el bosque seco, ven cómo es la dinámica del bosque, cuáles serían las especies más predominantes en este fragmento de bosque. Entonces, es una práctica que se realiza en 3 horas, pero ellos llevan muchos datos que analizar al laboratorio y en este caso lo hacen con la ayuda del asistente técnico que es el licenciado Alexis Rivera y el licenciado Víctor Enríquez. Bueno, aprovechando que tenemos este árbol aquí, les vamos a hablar un poco sobre él, que este es conocido como espino blanco o su nombre científico es Acacia farnesiana, que ahora cambió a Bachellia farnesiana. Como verán, tiene muchas espinas, por eso es conocido como espino blanco y es muy utilizado para leña. También le tienden a llamar a veces carbón, por ser así tan utilizado en la mayoría de pueblos para leña, también lo usan como madera. También tiene un poco se puede utilizar como medicinal. Es una planta realmente utilizada. Aquí podemos observar sus frutos, que también esta es otra planta que pertenece a la familia Fabaceae, y bueno, sus frutos en vaina. Muy bien, y nos encontramos ahora que vamos a conocer otras especies, lo que sería la parte de atrás del mariposario. Aquí por donde andamos y vamos a seguir entonces en este camino. Y ahora en nuestro recorrido nos encontramos en la entrada peatonal frente al edificio de odontología y encontramos el árbol de Safranthus. Esta especie se llama Safranthus violaceus, que es perteneciente a la familia Anonaceae y su nombre común es palanco. Principalmente esta es muy característica debido al color y al olor que presentan sus flores. Como podrán observar, es de un color bastante oscuro, café, y tiene un olor bastante característico que hace que las moscas la polinicen. Sus hojas tienden a ser muy grandes, ovadas, a elípticas. También es utilizada como leña y es utilizada para realizar los manubrios de los arados. Bueno, como les mencionaba Federico, esta planta es muy conocida por esa característica de sus pétalos y bueno, además de eso, tiende a presentar muchos otros insectos como coleópteros, muy poco conocida a pesar de ser de la familia Anonaceae, que es donde encontramos lo que son las anonas o guanábanas, pero no es tan conocida. Su fruto es muy interesante. Ahorita no lo podemos observar, bueno, pero es como un fruto agregado, como varios frutitos juntos. Entonces es otro, pero ese no es comestible como lo son las anonas y las guanábanas, por lo menos no para nosotros. Y tiene un olor como putrefacto esta flor, por eso es polinizada mayormente por moscas. También la podemos encontrar en otras áreas de la universidad que son así siempre como tipo barranco, hondonadas. Y la podemos encontrar por esta área frente al CB o de Ciencias Biológicas, J1.
Aquí hemos llegado al árbol de carreto. Este nombre científico es Amanea samán, es perteneciente a la familia Fabaceae, igual que las anteriores especies que hemos visto. Este presenta una copa bastante amplia y para que la podamos apreciar, pues vamos a caminar hacia un lugar donde la podamos apreciar mejor. Bueno, como les digo, Amanea samán es un árbol muy característico de las zonas secas del país. Como podemos observar, este árbol presenta una copa bastante amplia, umbiliforme, o sea, con forma de sombrilla, que da bastante sombra. Este árbol, una de las principales características que tiene es que tiene un sistema radicular bastante amplio, lo cual dificulta que otras especies puedan crecer a sus alrededores. Como podemos ver, la base del tronco es bastante deficiente de otras especies que puedan estar aquí. Una de las importancias que tiene esta especie es que es utilizada como leña y como árbol maderable. ¿Por qué? Porque la leña de este o la madera de este árbol tiende a tener un color oscuro parecido al caoba. Y a diferencia de otras especies, se puede utilizar estando aún verde, porque al momento de secarse no se deforma o pierde su color como otras especies lo pueden hacer. Aquí podemos observar, por ejemplo, algunas flores, las cuales son en forma también de sombrilla, de color rosado con muchos filamentos. Estas flores son ricas en néctar, lo cual pues básicamente atrae a muchos polinizadores, lo cual lo convierte en una especie muy importante lo convierte en una especie de importancia melífera. ¿Podríamos nosotros determinar qué edad puede tener ese árbol o en general en Ciudad Universitaria los árboles? Bueno, en el caso de Amanea samán, los primeros años de vida tiende a crecer muy rápidamente. Sin embargo, llegado aproximadamente a los 10 años, su crecimiento empieza a declinar, tanto longitudinalmente como altitudinalmente. Este árbol podríamos decir que tiene aproximadamente más de 50 años. Sí, porque después de los 50 años, el árbol empieza a tener un ensanchamiento de menor grado. A los 50 años, más o menos es 1 centímetro al año el que él crece en cuanto a su diámetro principal. Entonces ahí se podría determinar, al menos en esta especie, la edad de este árbol. O sea, si tiene 50 centímetros de diámetro, tiene 50 años. Finalizamos este interesante recorrido aquí en este fragmento de bosque de pino entre la entrada principal, la peatonal, y la salida vehicular con estos profesionales en la biología. En resumen, para explicarle al televidente, ¿qué podríamos decir sobre las especies que tenemos en Ciudad Universitaria? ¿Cuál podríamos decir que es la que más predomina, así en resumen? En Ciudad Universitaria la especie que más predomina es el Tecoma enstans. ¿Que está ubicado generalmente? Está ubicado generalmente casi en toda la zona del pasillo bueno, es que está casi en toda la universidad, pero normalmente se encuentra desde aquel pasillo del nuevo edificio que está en construcción, derecho, se encuentra abundante. Muy bien. ¿Y las especies que tenemos, que es más nativa o introducida? Sabemos que también a veces se genera problemas con las especies introducidas. ¿Qué tenemos más en Ciudad Universitaria? En la parte de los remanentes de bosque vamos a encontrar que tenemos más especies nativas. Sin embargo, en las partes que están como especies de jardín, hay mucha planta introducida, por ejemplo la casuarina, que parece un pino, que lo podemos observar en la mayoría de áreas. Entonces, en las partes de bosque remanente como este, que tenemos pino y especies nativas. Muy bien, doctora, que hay que hacer la reflexión que siempre hay que tener cuidado en cualquier espacio que tengamos o queramos reforestar,
no introducir tanta especie que no sea justamente del área. Sí, en este caso, pues nuestros áreas verdes que se encuentran en los edificios, se encuentran muchas especies exóticas. Entonces, en este caso, incentivamos al personal de mantenimiento que utilice lo que son plantas nativas, ¿no? Incluso nosotros contamos con un vivero aquí en la universidad que podemos hacer todo el proceso de propagación de estas especies usando las semillas o usando lo que es estructuras vegetativas como ramas, ¿no? Pedazos de tronco para poder hacer lo que es la propagación. No cabe duda que a pesar de que estas especies son exóticas, tienen algo en peculiar y es que no son invasoras. Entonces es una de las cuestiones positivas que hace de que no se vuelvan especies invasoras que invadan espacios de los remanentes de bosque que contamos aquí en la universidad. Quizá el licenciado Olvin nos pueda hablar sobre cuáles son esos procedimientos que se llevan a cabo y que las autoridades deben tomar en cuenta, porque en los últimos años han habido muchas construcciones y a veces se teme de que no se tenga el cuidado ya con algunas plantaciones, con algunas especies. ¿Cómo maneja esto la universidad? Bueno, ellos se hacen acercamientos a nuestra unidad, en este caso al herbario, para hacer levantamiento florístico. Lo que nosotros hacemos son inventarios, hacemos la contabilidad de especies y número de individuos que se encuentran en la zona. Entonces nosotros hacemos un análisis de esas especies. Si son especies que se encuentran en peligro de extinción entonces o están en categoría de protección, lo que pasa es que la construcción no se realiza. Hay otras especies como tecoma que son abundantes y lo que se hace es que igual si va a hacer una construcción va a haber un corte. Entonces ese corte que se hace, nosotros ahí es donde entramos con los proyectos de reforestación. Debemos de reforestar si cortamos tecoma vamos a reforestar con tecoma o especies que sean nativas de la zona. Entonces la CEAPI, que es la encargada de lo que es las obras o la parte de infraestructura de la universidad, ellos se abocan con nosotros y nosotros realizamos los proyectos para el levantamiento de lo que es la parte vegetal. Tengo entendido que, por ejemplo, para la construcción del 1847 se tuvo mucho cuidado con una especie en específica que significó invertir más, con tal, por la razón esta de conservarla. Sí, en el caso ahí teníamos el Guanacaste, ¿verdad? El Guanacaste es una planta que está vedada por la parte municipal donde debido al corte excesivo que se ha hecho de esta planta. Entonces ahí lo que se hizo un proyecto, ¿verdad? Se hizo una poda para que no dañarlo totalmente al árbol, se hizo una poda y para eso se invirtió con la parte química, se contrató un personal especializado para que realizara la poda de este árbol. Igual se le hizo una macetera para evitar que el árbol se fuera a derrumbar. Entonces sí se invirtió más dinero en lo que es la protección de lo que es este árbol de Guanacaste, que es un árbol que ha sido emblemático porque es un árbol con más de 100 años de estar en esta parte de la universidad. Muy bien. ¿Qué reflexiones, ya para ir finalizando, podemos hacer para hacer conciencia en la ciudad universitaria, es decir, a la comunidad universitaria, pero a la sociedad en general, para cuidar, conservar la naturaleza? Bueno, como la doctora dijo, en primer lugar tener presente eso, ¿no? El origen de las especies para saber si es exótica o no la especie con la que se vaya a reforestar determinado lugar. Otra es, al igual que las autoridades de la universidad, pues acercarse al herbario quizá para las diferentes empresas para saber si ellos van o tienen planes de construcción, pues para que se puedan hacer estos estudios de impacto ambiental. ¿Qué recomendaciones? Bueno, otra cosa sería apreciar la flora que tenemos aquí. No es necesario buscar otros lugares para apreciar la flora que tenemos aquí en Honduras o inclusive aquí en campus universitario. Nosotros como estudiantes pasamos bastante de nuestro tiempo libre aquí en estos segmentos de bosque. Aquí, como podemos ver, en bosque de pino, nosotros lo utilizamos para investigaciones, para recreación y para descansar entre nuestras actividades académicas. ¿Qué reflexión podemos hacer? Pues es justificado que la ciudadanía está alarmada por la deforestación, la tala de árboles. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros para cuidar lo que tenemos y después no lamentarlo en el futuro?
Nosotros como equipo de trabajo del personal del herbario TEF, que es el herbario Cyril Hardy Nelson Sutherland, motivamos a toda la ciudadanía y especialmente también a las autoridades de la universidad, así como a las autoridades del gobierno, que se motiven, que participen en proyectos que incluyan lo que son especies nativas. Actualmente pues nos hemos visto alarmados por la deforestación, las quemas, la tala de algunos árboles que se encuentran en las periferias de la ciudad, y este es el momento para decir, bueno, entonces vamos a cortar un árbol de pino, vamos a cortar un árbol de espino blanco, entonces vamos a motivar a sembrar este mismo árbol o vamos a tratar de tener semilleros de árboles nativos. En particular pienso que una de las cosas bien importantes es que hay que apreciar lo que es la flora urbana. Cuando nosotros hablamos de flora, únicamente nos referimos a la flora que se encuentra dentro de lo que son los parques nacionales, la reserva biológica o otras áreas protegidas, pero realmente dentro de lo que es Tegucigalpa, dentro de esta ciudad tan grande, tenemos fragmentos de bosque que deben de ser apreciados, ¿no? Entonces, siempre que recorremos todo el anillo periférico, nosotros podemos observar cómo vamos viendo todos esos fragmentos de bosque y vamos viendo de que realmente todavía hay flora que apreciar aquí en Tegucigalpa, todavía hay espacios donde podamos compartir y podamos conocer todavía esa flora que actualmente muchos de nuestros ciudadanos no la conocen. Muy bien, y ojalá que cada uno de nosotros se interese por conocerlo, por estudiarlo, conservarlo. Gracias. Ciudad Universitaria en Tegucigalpa se ubica entre los 700 y 900 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con más de 172 especies que representan a 55 familias y 150 géneros en aproximadamente 100 hectáreas. En ella existen especies comestibles, medicinales, maderables y ornamentales. Belleza natural sobre la que se tiene el deber de conocerla, estudiarla y conservarla.